Buenas noches, amigos. Ya comienza Pro Democracia y, como es habitual, estamos con ustedes Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps. Esta noche, Henry y yo vamos a continuar hablando sobre política, políticos y partidos, pero abordaremos el tema desde una perspectiva más actual, más contemporánea. Naturalmente, ese abordaje será hecho luego de que cumplamos con los siguientes compromisos. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Gracias por continuar con Pro Democracia. Henry, tú te tienes que recordar, ¿verdad?, que en el programa pasado hablamos de este mismo tema, pero desde una perspectiva fundamentalmente histórica. Hay una cuestión que todavía sigue perteneciendo al aspecto puramente histórico, del pasado, puramente histórico, que sin embargo yo creo que debería servirnos de punto de partida para el análisis que vamos a hacer de la realidad contemporánea del tema. Es la cuestión de la polis y el demos en la antigua Grecia, para tratar de vincularlo con lo que es la modernidad y la posmodernidad. No solo vincularnos, sino que hay que partir de la concepción política que se tenía de la política y de lo político desde esa época. ¿Desde qué perspectiva? La polis, ¿qué era, Luis? Acuérdate que la polis era la comunidad perfecta, la ciudad perfecta, pero que además se entendía que ella posibilitaba la solución de las grandes necesidades del hombre. Es decir, además de resolver todas las necesidades del hombre, tenían como eslogan el hecho de el buen vivir del hombre. Sí, o sea, tú lo que estás diciendo es que la polis no era simplemente la ciudad. No. Era la ciudad perfecta. Exactamente. Pero además de eso, ella descansaba en la demo. ¿Y qué era la demo? La demo no era más que el pueblo dirigiendo al pueblo, el pueblo controlando al pueblo. Y que, evidentemente, eso traducía una concesión sobre la democracia bastante interesante. Porque, fíjate, Luis, que para esa época
la concepción que se tenía, por ejemplo, de los gobernantes, de lo que hacían la actividad pública, era la rotación, que puede decirse que para esta época era la alternabilidad. Pero también los jueces que hacían el ejercicio de las soluciones o las resoluciones judiciales eran seleccionados a través de sorteo. Otras características, para que partamos de un parámetro sobre la concepción política que se tenía de la época, era lo siguiente, Luis. Los principios que minaban a la polis eran principios de igualdad y principios de libertad. Libertad de expresión, igualdad ante la ley. Y entonces... Pero dentro de lo que era la concepción elitista prevaleciente en aquella época de Grecia. Se puede decir que sí, pero fueron las primeras manifestaciones propias de una concepción del ejercicio de la política. Acuérdate que se hablaba inclusive de una ciudadanía que debía participar en la vida pública y política. Inclusive, a propósito, para darte respuesta a esa línea, inclusive se tenía una concepción clara de que ni siquiera por su condición tradicional de monarquía que podía existir, ni por el poder o riqueza que poseyera, podía ser esto óbice como para que el ciudadano no pudiera participar. Eso no era un motivo de exclusión. Sí, pero se trataba, lo que yo quiero decirte, que se trataba fundamentalmente de un tipo de régimen democrático basado en la ciudadanía. Por supuesto. Y en las decisiones, en la toma de decisiones no participaban ni los esclavos, por supuesto, ni los extranjeros. Por supuesto. Era solamente aquellas personas que habían adquirido o que tenían el rango de ciudadanos. Que era una categoría social. Natural, no, social e incluso espiritual. Sí. Porque se trataba de gente también con capacidad para razonar. Exactamente. Que acuérdate que eran principios que desde Platón se pensaba que eran los que tenían el privilegio de dirigir las cosas públicas. Es decir, eran los que tenían las condiciones para ejercer las cosas públicas desde esa época. Entonces, lo importante es que ya tenemos un parámetro sobre la concepción que se tenía del territorio, del ejercicio político y de la democracia, para que entremos entonces ahora sobre lo que es la realidad actual o posmodernidad de lo que es el ejercicio político. Bueno, obviamente que si hablamos de polis y hablamos de demos, tenemos necesariamente que recordar que se trata no solamente de la ciudad, sino del gobierno de la ciudad y de la forma en que se conforma, valga la redundancia, ese gobierno de la ciudad. Por supuesto. Para meternos ahora en la situación, digamos, de la modernidad y de la posmodernidad, yo creo que la pregunta sería, ¿tenemos en estos momentos un tipo de democracia en la que ciertamente se gobierna, ciertamente se ejerce el poder del Estado con base en la verdadera voluntad del pueblo? Yo pienso, Luis, que eso hay que verlo como lo vieron, por ejemplo, los griegos, y hay que seguir partiendo de ahí, que clasificaron desde la monarquía, desde la oligarquía, hasta los gobiernos democráticos. Nosotros, ¿en qué momento estamos políticamente y económicamente y socialmente en un régimen capitalista? Todos sabemos que la bandera que levantó el capitalismo en su momento, a partir de los años 1700 y 1800, fueron banderas que recogían el espíritu y la voluntad de toda la población, de todo el ciudadano. Bueno, y el ejemplo emblemático del modelo capitalista democrático, o del modelo democrático dentro del capitalismo, es Estados Unidos. Sí. Ahora, en Estados Unidos, uno se puede preguntar en estos momentos si existe de verdad una democracia o si, por el contrario, lo que existe es una plutocracia.
Porque a lo que quiero llevarte. recuérdate que en Estados Unidos, y eso lo hemos vivido en los últimos tiempos, no decide la votación popular. No. Sino la votación en el colegio electoral. Pero yo sé por dónde tú vas. A lo que me quiero yo referir es exactamente a que el capitalismo ha tenido varias manifestaciones, varias épocas, en que en algunos casos, y sobre todo en este caso que vivimos en la época del neoliberalismo, donde esta concesión capitalista de Estado, de ciudadano y de gobernabilidad, no es la misma a que hace 50 años atrás. Porque esta fase ha degenerado todos los estamentos del ejercicio humano, y entre ellos, justamente, el ejercicio del poder, que es la política, el ejercicio de la política. Cómo esta concesión ideológica política ha degenerado al ser humano per se, donde la corrupción, que es una manifestación propia del neoliberalismo, la exclusión, que es una manifestación propia del neoliberalismo, y sobre todo la privatización, que también es una manera del ejercicio político, que también ha permitido y ha hecho conciencia en el sector empresarial, que antes lo que hacía era aportar a los políticos y a los partidos políticos para un buen ejercicio de la actividad política y garantizar la democracia. Ya eso no está ocurriendo, ocurre otra cosa, y de eso es importante que se sepa. Por eso te quiero llevar, no es a la calidad de la democracia, sino esencialmente a la parte más importante de esta fase capitalista o neoliberal, en la que la parte material se ha impuesto sobre los valores del ser humano. Sí, pero mira, Henry, yo quiero que volvamos a este punto. En realidad, la caída del muro de Berlín provocó o tuvo como efecto fundamental, ¿verdad?, la puesta en marcha, la puesta en ejecución de los denominados 10 puntos del consenso de Washington, ¿verdad?, que son el fundamento del modelo neoliberal. Pero el modelo neoliberal tuvo una época de esplendor, particularmente, ¿verdad?, entre el año 85 y el año 2000 o el año 2005. Y finalmente hizo aguas, como se dice en el lenguaje de los marineros. Es decir, el modelo neoliberal se demostró ineficiente, se demostró poco creativo al final, y sobre todo develó su principal característica, que es que produce mucha exclusión social, produce una gran desigualdad en términos económicos y sociales, y finalmente lo que hace es que genera más pobreza de la que se tenía en el momento en que se estableció el modelo. Sí, pero acuérdate que para ello poder lograr implementar esa política neoliberal fue sobre la base del descrédito de lo que era la institucionalidad política, de lo que eran los partidos políticos, no, y de lo que era el político. No, de ataque a la política y al político. Y al político, correcto. Es decir, el neoliberalismo se instala, digamos que lanzando dardos en dos sentidos. Primero, contra la estatización y los subsidios. Correcto. Y segundo, contra la política y los políticos. Y la solidaridad. Sí. Bueno, porque la solidaridad en el modelo neoliberal es una aberración. Correcto. Los neoliberales consideran que eso no tiene ningún sentido, que yo sea solidario contigo, sino que cada quien debe desarrollar su iniciativa individual y alcanzar las metas que pueda alcanzar desde esa perspectiva individual. Pero mira, Henry, déjame recordarte esto. Cuando hace aguas el modelo neoliberal, y lo hizo, ¿verdad?, porque yo creo que estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en que el neoliberalismo fracasó en Inglaterra, luego de la Thatcher, ¿verdad? Sí. Fracasó en Argentina, fracasó en Bolivia. Fracasó en Chile. En Chile, digamos que tuvo que ser objeto de grandes modificaciones, de grandes cambios. Sí. Pero fracasó en Venezuela. Fracasó en Venezuela. Mucha gente confunde una cosa, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que dice que
Chávez se instaló como resultado del fracaso de la socialdemocracia. No. Porque dicen que Chávez alcanzó el poder sobre la base de las ruinas del gobierno que presidió Carlos Andrés Pérez. Pero Carlos Andrés Pérez no fue objeto de una virtual sublevación popular como gobernante porque aplicó medidas socialdemócratas, sino precisamente neoliberales. Eran neoliberales. Es decir, Carlos Andrés Pérez, cuando ejerció el poder por última vez en Venezuela, no aplicó un programa socialdemócrata, aplicó un programa neoliberal. Que era lo que estaba de moda. Claro, porque eso era lo que estaba de moda. Aquí en la República Dominicana, y yo lo quiero tocar aunque sea de manera tangencial, el modelo neoliberal empezó a instalarse en la última parte del gobierno de Balaguer, con las medidas de 1991, patrocinadas por la Fundación Institucionalidad y Justicia, que encabezaban en ese momento la concesión neoliberal. Sí, que eran el doctor Daguaje y el doctor Jaime Jarity. Y luego, durante la administración del presidente Fernández, esas medidas alcanzaron su primer ciclo de esplendor. Exactamente. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ahora, ese modelo en el plano político también produjo otra cosa. A la postre, ¿verdad? Al final, luego de hacer aguas, que fue que generó lo que el doctor Rojas en España denominó la política laica. Sí. Comenzaron cuestionando toda la actividad política y lo que surgió fue un tipo de liderazgo y un tipo de activismo basado no en consideraciones de carácter ideológico ni programático, ni con base ni siquiera en las realidades cotidianas, sino en el espectáculo. Sí, porque aquí vinieron entonces ya compañías o los ideólogos de la famosa malquinte política, sí, que le decían lo que usted tiene que decir, no importando si creyera o no importando si eso fuera parte de un programa de gobierno, o no importaba si era parte de una concesión ideológica del mundo, que ya lo hemos tratado aquí en programas anteriores, sino exactamente lo que importaba era llegar al poder no importando las condiciones con quién había que aliarse, porque lo importante era llegar al poder y mantenerse en el poder. Bueno, hubo un político norteamericano que dijo una cosa que refleja lo que estaba ocurriendo en ese momento y que en parte todavía sigue ocurriendo. Sí, claro que sí. Él dijo, lo que importa no es lo que usted piense ni yo piense. Lo que importa es lo que piensen los malditos votantes. Así mismo. Hay que decir lo que ellos quieren escuchar. Exactamente. Es decir, es un tipo de formulación política totalmente al margen de lo que son las concepciones o las convicciones políticas. La forma de ver el mundo. Sí. La forma de generar y crear condiciones para cambiar al mundo. Sí. Entonces, eso no era lo que importaba. Lo que importaba era esencialmente cómo llegar al poder. Y para eso, entonces, ahí fue que el neoliberalismo logró llegar al poder y desacreditar todo el ejercicio y la actividad política, a tal punto que al día de hoy, no tenemos políticos formados por una concesión ideológica, no tenemos políticos forjados con el compromiso social y no tenemos políticos forjados en valores y forjados en la honradez y la honestidad y en la transparencia. Henry, la conversación está muy interesante, sin la menor duda, pero tenemos que hacer una pausa para cumplir con algunos compromisos. Cuando regresemos, vamos a seguir conversando en esa misma tónica. Señores, Pro Democracia, pausa, pero regresamos dentro de breves instantes. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430
40 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Señores, estamos de regreso con Pro Democracia. Henry, en el segmento anterior nos quedamos con el tema de cómo el neoliberalismo generó un tipo de política y de políticos situados, digamos que en el ámbito puramente de lo espectacular, en el ámbito de decir lo que quiere escuchar el elector, pero sin ningún tipo de fundamento en el plano doctrinario o en el plano programático. A eso, ya no en el plano específicamente de la política, sino en cuanto a la sociedad en general, Mario Vargas Llosa le denominó la sociedad del espectáculo. Pero Zygmunt Bauman, el politólogo, sociólogo extraordinario, ¿verdad?, de pensador también de la posmodernidad, hablaba de que vivíamos en una sociedad líquida, que teníamos una moral líquida, una política líquida, y que además estábamos, digamos que secuestrados por el consumismo, porque todas las actividades humanas comenzaban y terminaban en un centro comercial, y que la felicidad era entendida, o es entendida todavía por el ser humano, como la capacidad de compra. La satisfacción material. Sí, satisfacer determinado tipo de necesidades. Ahora, ese proceso, digamos que en los últimos tiempos, fue lo que dio origen a la contestación socialdemócrata que en América Latina mucha gente, inclusive algunos de los líderes protagonistas, denominaron socialismo siglo XXI. Así que no es más, como hemos analizado aquí, que socialdemocracia. Son con algunos matices, pero en el fondo es el modelo socialdemócrata. Sí. Y ese modelo, digamos que estuvo vigente y alcanzó sus lauros fundamentales en los últimos 15 o 18 años. Pero ahora ha hecho aguas también. Sí. Ahora estamos en una etapa en que están triunfando, digamos que los líderes representativos de lo que modernamente se conoce como la antipolítica. ¿Y tú sabes por qué? Por una sola razón que yo creo que también ha vinculado no solamente a la concesión ideológica de un modelo y de un programa como los socialdemócratas o socialismo democrático, sino al ser humano en sí. El problema de la honestidad, de la honradez, ha llegado tan lejos que eso ha vinculado a todas las concesiones y a todos los partidos políticos. Porque se entiende que una de la negación de la concesión política de la socialdemocracia y del socialismo democrático es exactamente el problema de la corrupción, que fue parte de lo que tipificó el modelo neoliberal
Es decir, estos empresarios enganchados a la actividad política, al ejercicio político, y esta política neoliberal ha contaminado y ha degenerado todo lo que es el hacer político. Entonces, ¿qué ocurre? Al desacreditarse la actividad política, o mejor dicho, al caer el socialismo democrático o los modelos de socialdemocracia en el problema de no controlar la corrupción, y mucho de ello inclusive vinculado al problema de la corrupción, esto ha contribuido esencialmente al descrédito generalizado de lo que es este modelo. Pero Henry, nosotros no podemos tener políticos, digamos, doctrinarios, ni podemos tener políticos preocupados verdaderamente por el ser humano, si la política está siendo en estos momentos gestionada por empresarios. Exactamente. O sea, yo quiero que tú me digas una cosa. Digo, si es que tú tienes la valentía, ¿verdad?, de decirlo aquí públicamente. ¿Y usted lo duda? No, digo yo, porque hay gente que no quiere decirlo. Yo quiero que tú me digas si de los políticos dominicanos podemos sacar aunque sea 5 de los líderes reconocidos que no sean empresarios. ¿Tú crees que haya 5 que no sean empresarios? No lo creo. La mayoría son empresarios, y si no se enganchan a empresarios, porque eso es lo que está de moda. O son empresarios o voceros de grupos empresariales. O son voceros de grupos empresariales. Y el problema es que la labor empresarial tiene como finalidad producir dinero. Y te voy a decir algo más grave. Y eso tiene que conducir a la corrupción, inevitablemente. Porque donde hay dinero, como decía Lord Acton, ¿verdad? Así mismo. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Absolutamente. Lo que te iba a decir, que una de las diferenciaciones del modelo que al principio hablábamos era que la polis, que era la comunidad perfecta, no se permitía la corrupción. Sí, no, incluso no solamente no se permitía, sino que era castigada. Era un principio contra ella. Era castigada de manera usted pagaba con su vida. Exactamente. Pero hay un elemento... Bueno, lo que están haciendo los chinos en estos momentos. No, pero hay un elemento que no trajimos a colación, porque lo que queríamos era establecer el modelo. Y resulta que el elemento de transparencia desde esa época era fundamental. Es decir, yo tenía que decir cómo yo administraba los recursos que se me permitieron y que me daba el pueblo para yo administrarlo. Y al final me hacía una auditoría de mi gestión para establecer si ciertamente yo había hecho en los resultados lo que me había comprometido a hacer. Y se había utilizado los recursos exactamente para los fines que se habían establecido. Y desde esa época había transparencia, pero tú sabes perfectamente que enganchados los empresarios a la actividad política no pueden ser transparentes, sí, porque usan la política justamente para, digamos, aumentar su riqueza. Aumentar su fortuna. Ya lo dijo el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Pepe Mujica. Ahora bien, Luis. O sea, lo que él decía, recuérdate, sí, era, miren, si usted lo que está interesado es en producir dinero, métase a comerciante o empresario y manténgase ahí, porque ese es el ámbito natural para la producción de dinero. Ahora, Luis. Pero si usted se mete en política, por Dios, el objeto de la política es dirigir el Estado a favor de la sociedad, trabajar en favor del ser humano. Usted no puede ser político y estar pensando en dinero, porque entonces usted no va a cumplir con el rol de administración eficiente, sana, correcta de la administración pública. Por eso está la política, los políticos y los partidos desacreditados. Por eso es que hay que despertar y ver cómo el ejercicio político y cómo lo político nosotros podemos lograr influir en crear una serie de aspectos que son de principio, como por ejemplo la honradez. Realizar la actividad política en transparencia. El problema es y que, adquirir... mira, para encontrar en estos momentos políticos honrados en el país, yo creo que vamos a tener que buscar la lámpara de Diógenes. ¿Y la lupa? ¿Y bueno, que sea de día? Sí.
Sí, así como decía Diógenes, ¿verdad? Que salió con su lámpara al mediodía. Exactamente. ¿Verdad? Y cuando le dijeron que qué hacía él con esa lámpara, dijo, no, ando buscando un hombre honesto por toda Roma. Sí. Y ese es el problema de y la transparencia de la que tú hablabas. Pero, ¿tú crees que es posible que haya transparencia en la política dominicana si la mayoría de los líderes y de los que aspiran a ser líderes están dedicados a actividades empresariales que precisamente están destinadas a ocultar manejos que son de carácter, digamos, cuestionable? Luis, la actividad política y la actividad empresarial o comercial es incompatible. Son incompatibles. Bueno, eso es para ti y para mí. Sí, sí. Para los políticos dominicanos parece no, que pero ya la población dominicana además, y el ciudadano. Mira, déjame decirte esto, Henry. Yo creo que no podemos ser tampoco muy ortodoxos. Hay gente que ha estado en actividades empresariales y ha dado el salto a la política y lo ha hecho decorosamente. Son contados. Sí, son muy contados, pero los hay. Ahora, lo que yo creo es que el que está en política y se dedicó a la actividad empresarial, oiga, quédese ahí, ya. Como usted dio ese salto, usted era político, pero ahora usted lo que es empresario. Bueno, quédese siendo empresario y déjele el espacio de la política a la gente que está interesada en hacer una gestión de políticas públicas a favor de la ciudadanía y de la sociedad. Sí, porque el problema es que hay 3 variables que tipifican al político: la honradez y la transparencia, la honestidad y sobre todo tener conciencia del compromiso social. Y esas 3 condiciones son incompatibles con la condición de empresario o comerciante. Estamos totalmente de acuerdo, Henry, pero hay que agregarle, y tú me vas a permitir hacerlo, otra cosa. Hay que volver a las ideas. Pienso que sí. Hay que volver a estudiar las ideas de los clásicos de la política y hay que profundizar en el conocimiento del pensamiento político moderno y posmoderno. Y hay que volver a la polis y a la demo. Estamos totalmente de acuerdo. Henry, ya el tiempo se nos fue y lamentablemente tenemos que despedir el programa, pero en esta ocasión yo creo que abordamos con bastante rigurosidad la parte del tema que nos quedaba pendiente. Señores, Prodemocracia ha llegado a su final, pero Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps, estaremos con ustedes nuevamente el próximo viernes a esta misma hora por este mismo canal con una nueva emisión. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.